El hongo cenizo ataca muchas veces a nuestras plantas y, por ejemplo, en las que más me ataca a mí es en las begonias. Hoy te voy a compartir cómo combatirlo de una manera bastante fácil. Cuando este hongo ataca, por ejemplo, sus hojas se ponen de color ceniza y empieza a atacarlas, por ejemplo, en la parte del centro y se va propagando por toda la hoja. No vamos a confundir de pronto este hongo cuando las traemos a casa y empiezan así como a marchitarse por los bordes. Esta partecita se marchita es porque cuando las traemos del vivero las colocamos en corrientes de aire y por eso es que esto sucede. Bueno, para combatir este hongo tenemos el azufre. Este azufre lo conseguimos en nuestras droguerías, en papeletas o en bolsitas y yo, por ejemplo, lo pongo en estos frasquitos para evitar que se me riegue. Bueno, ¿cómo se prepara esto y cada cuánto lo aplicamos para que sea efectivo en este hongo cenizo? Para que no se tape nuestro atomizador, entonces lo que yo hago es que cojo una cucharadita dulcera, la coloco de este modo, no tan alta, simplemente la cucharadita, la voy a colocar en un recipiente y allí le voy a agregar agua caliente, pero solamente un poquito. Le voy a agregar aquí este poquito de agua caliente. ¿Para qué? Si tú tienes la estufa a la mano, la puedes llevar a la estufa, la calientas y luego sí lo vas a disolver muy bien. ¿Por qué? Porque este azufre te puede tapar tu atomizador. ¿Cuánta agua le tenemos que echar a esta cucharadita de azufre? La vamos a disolver primero y luego sí la vamos a llevar a un litro. Cuando ya lo tenemos listo, entonces lo pasamos por un colador para eliminar todas las impurezas que este tenga. A veces quedan un poquito de grumos, entonces esto nos puede tapar nuestro atomizador. Luego acá empezamos a colocarle agua y lo llevamos a un litro de agua para empezar a utilizarlo de la siguiente manera. Aquí ya tenemos nuestro litro de agua, ya está perfecto para pasarlo a nuestro atomizador. Cuando ya lo tenemos listo, entonces lo pasamos a nuestro atomizador, la cantidad necesaria que tú vayas a utilizar ese día en tus begonias, en cualquier tipo de planta que tenga este hongo cenizo. Bueno, aquí por ejemplo tú puedes proteger tu planta cada 7 días, por ejemplo, si tiene demasiado hongo cenizo, vas a coger tu esparsor por la parte más finita y empiezas a colocarlo de esta manera. Cuando ya lo tienes listo, entonces vas a empezar a aplicarlo de esta manera en las hojas. Así las colocas bien hasta que estas queden totalmente humedecidas con este azufre. Bueno, ¿qué sucede y por qué aparece este hongo cenizo? Bueno, yo te voy a compartir algunas cosas que suceden con este hongo cenizo y es la siguiente. Cuando tú riegas, tienes que regar solamente el sustrato. Lo riegas de esta manera, de manera ligera. A las begonias les gusta el sustrato ligeramente húmedo, pero no encharcado. Entonces simplemente vas a regar la tierra. Cuando tú empiezas a regar de este modo, por ejemplo, empiezas a regarlo de esta manera, esta humedad que tú tienes acá va a empezar a que el hongo cenizo se empiece a aparecer de una manera bastante fácil. Otra causa por las cuales este hongo cenizo empieza a aparecer es cuando tú no le das ventilación a tus plantas o las dejas en un lugar donde tienen muy poca luz y no tienen ventilación, entonces él se va apropiando de nuestra planta. Bueno, otra causa por la que este hongo cenizo aparece es cuando tú dejas las plantas demasiado juntas de esta manera y empiezas a atomizarlas, que porque esto les ayuda muchísimo a mantener la humedad. Y resulta que cuando nosotros empezamos a atomizar nuestras plantas de esta manera con solamente agua, esto genera una capa, por ejemplo, en estas begonias que tienen como una especie de vellosidad por la parte de la hoja y allí empieza a aparecer el hongo cenizo. Bueno, otra causa también en la que nosotros debemos tener en cuenta bastante es que vamos a dejar las plantas separadas un poquito de esta manera y abrirles una ventana para que el aire les circule y esto no empiece a guardarle humedad demasiado en las hojas. Ahora, si tú me preguntas cómo hago para que las hojas de los bordes no se empiecen a secar y que las tenga que atomizar. Tú las puedes atomizar con agua. ¿Cómo? Vas a coger un atomizador por la parte finita, lo haces lejitos de la planta de esta forma, pero siempre y cuando le abras una ventana y el aire circule. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a atomizar las plantas de este modo, empieza a generar una humedad permanente y esto hace que el hongo cenizo empiece a aparecer. Entonces así, teniendo estas recomendaciones, tú vas a tener las begonias de una forma bastante bonita, pero también hay que tener en cuenta la floración. Por ejemplo, tú tienes unas begonias muy florecidas y empezó a atacarlas el hongo cenizo. Resulta que hay un mito que nosotros tenemos y es que cuando nuestras begonias están floreciendo debemos regarlas todos los días. Resulta que no. Esto simplemente le das manteniendo la humedad, colocas tus dedos y si los colocas 2 centímetros abajo del sustrato y está ligeramente húmedo, no vas a regar. Simplemente cuando la planta te vaya avisando que de pronto se va entristeciendo, aunque estas en sus tallos, te voy a mostrar los tallos de estas plantas, ellas guardan agua en estos tallos gruesos. Entonces así pase una semana, no pasa nada. Tú vas a notar que tu begonia está muy bonita. Bueno, cuando este hongo empieza a aparecer, hay otra forma también de empezarlo a combatir. ¿Qué sucede? Nosotros a veces tenemos una begonia muy bonita y de la noche a la mañana amaneció llena de este hongo. Entonces, ¿qué sucede? Vas a desinfectar tu tijera siempre con alcohol al 70%, con vinagre
vinagre, con lo que algún desinfectante que tengas en casa, y luego empiezas a quitarle todas las hojas desde la parte de abajo, las hojas afectadas, todas las que tengan el hongo cenizo. Esta, por ejemplo, tuve que hacerle un corte drástico de hojas, por eso es que no está tan llena ni tan frondosa en la parte de abajo, porque el hongo cenizo me la empezó a atacar de esta parte de abajo. Entonces le tuve que hacer un corte. Aquí, por ejemplo, esta hojita la he salvado de ese hongo cenizo. La frecuencia que debes usar el azufre es la siguiente: cada séptimo día, cada fin de semana, tú empiezas a utilizarlo de esta manera hasta que el hongo vaya desapareciendo. Así lo vas a hacer 1 mes, 2 meses, cada 7 días. Después de que el hongo haya desaparecido, tú ya le hayas limpiado todas las hojas con este hongo cenizo, entonces lo vas a usar cada mes de manera preventiva. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque a veces de pronto hay ocasiones en que hace mucho frío, entonces este hongo se empieza a posar allí, o de pronto se te fue la mano en el riego. Por ejemplo, yo te doy un consejo y es un dato importante para el riego de las begonias. Yo lo que hago es que le coloco un platico y simplemente le riego esta partecita de abajo. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que a veces las begonias se vuelven frondosas, muy bonitas, y no nos dejan espacio aquí en el sustrato para poderlas regar. Entonces, si tú le riegas solamente el agua en el platico y las mantienes, por ejemplo, cada fin de semana con este platico hasta que el agua desaparezca, vuelves y riegas, solamente va a permanecer hidratada la raíz. Entonces aquí no vas a tener problema con este tipo de hongo. Ahora, si tú ves que tu begonia está empezando a tener floración, no vas a empezar a regar de más, vas a regar normal. ¿Por qué? Porque el exceso de agua te va a tumbar las flores, y si dejas de regarla también, por ejemplo, 1 mes o 2 meses, las flores también se te van a caer. Entonces no vamos a llegar al extremo. Vamos a coger un platico, empezamos a colocarle el agua, que es una manera muy fácil de empezar a cultivar las begonias, y con este secretico que te estoy compartiendo el día de hoy no vas a tener ni hongos ni caídas de flores, y todas las flores te van a abrir.